Hola, ¿qué tal? Citadito Valdés de Yo Hablo Fútbol y sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal. Sean todos bienvenidos a los octavos de final de la Champions League de la Liga de Campeones 2019-2020. Y hoy en nuestra pizarra de pronósticos tenemos el partido de ida de un cruce que es de los mejores en esta etapa de la Liga de Campeones. El Borussia Dortmund contra el Paris Saint-Germain. Recuerden, estamos haciendo la previa de todos los partidos de octavos de final. Vamos a estar haciendo también los de cuartos, los de semifinales, todo. Vamos a estar cubriendo la Liga de Campeones completa. Te voy a estar poniendo a partir de ahora las tarjetas de los otros partidos para que los tengas ahí, para que cuando termines este partido, este video, puedas ver los demás y veas y nos dejes en todos tus pronósticos, tus marcadores exactos. Recuerda que si los adivinas, te vamos a estar saludando en los siguientes videos a estos partidos, en los siguientes videos que saquemos después de estos partidos que estamos analizando. Recuerden cómo es la dinámica de la pizarra de pronósticos de Yo Hablo Fútbol. Dividimos el partido en 9 departamentos: la defensa, el mediocampo, el ataque, antecedentes, entrenadores, el banquillo, las estrellas, el factor X y las apuestas. Vamos sumando el que gane en cada uno de los apartados, le ponemos una palomita verde y al final vamos a contar cuántos ganó cada uno de los equipos y ese será la predicción, ese será el favorito para Yo Hablo Fútbol en este partido, que va a tener lugar el próximo martes 18 de febrero, 3 p.m. hora Champions, hora del este de Estados Unidos, y va a ser en el Signal Iduna Park. Es la ida, como ya dijimos, en Alemania. La vuelta será en el Parque de los Príncipes en París. Vamos sin más dilación a empezar con este partidazo que promete ser, ya repito, lo mejor o de lo mejor que vamos a estar viendo en esta fase de octavos de final. En la defensa son dos equipos distintos, contrarios. El Borussia Dortmund ha defendido muy mal, ha encajado la friolera cifra de 32 goles en la Bundesliga. Si algo ha tenido problemas Lucien Favre es en la defensa. Sin ir más lejos, el fin de semana pasado contra el Bayer Leverkusen le remontan un partido que estaban ganando 3-2 y terminan perdiéndolo 4-3. La defensa pésima. Es decir, es verdad que tienen buenos laterales con Hakimi y con Guerreiro, pero están teniendo graves problemas a la hora de defender, mientras que el PSG todo lo contrario. Liga de Francia aparte. Es increíble. Keylor Navas, sin ir más lejos, es el líder de porterías a cero de Europa con 15 clean sheets, y además el PSG tiene la mejor defensa de Francia, 17 goles encajados solamente, una de las mejores defensas también de toda Europa. Así que sin ir más lejos, recuperan a Marquinhos, recuperan a Thiago Silva, recuperan a Juan Bernat, todos lesionados. Ya van a recuperarlos para este partido, así que sin lugar a dudas el PSG sale adelante con su defensa. Vamos a darle aquí la palomita verde. Y mientras que para el Borussia Dortmund, pues la defensa, como dije, no ha sido su fuerte. Vamos entonces para el mediocampo. El mediocampo de ambos equipos creo que tampoco es lo más relevante cuando de zonas fuertes estamos hablando. Por ejemplo, tenemos por el Borussia Dortmund a Axel Witsel, a Emre Can, un fichaje que llegó, anotó frente al Leverkusen, un fichaje que llegó ahora en invierno. Tenemos a Thorgan Hazard cuando juega también de interior. Tenemos a Thomas Delaney, que se está recuperando de una lesión. También tenemos a Mario Götze, que hay veces que también juega ahí en 3/4 de cancha. Mientras que el PSG tiene a Idrissa Gana Gueye, a Verratti, a Ander Herrera, a Di María cuando juega de interior. Es decir, son mediocampos más bien de control, más bien de recuperación. Yo creo que no se sacan diferencias. Para mí, al menos, no se sacan diferencias. Sobre todo el belga Axel Witsel, que es pilar en esta bomba central del Borussia Dortmund, mientras que la incorporación de Gana ha sido también muy positiva para Thomas Tuchel. Así que yo le voy a dar positivo a los dos, yo le voy a dar paloma verde a los dos, porque en el medio campo realmente no se sacan demasiada diferencia. Seguimos para el ataque, un departamento que ambos, y esto es increíble, ambos están por encima del nivel. El Borussia Dortmund tiene el mejor ataque de la Bundesliga, por encima del Bayern de Múnich. Tiene 59 goles anotados en la Bundesliga, el Bayern de Múnich tiene 58 y el PSG tiene 63 goles anotados en la
primera división francesa. También, por supuesto, el mejor ataque, la mejor artillería de Francia la tiene el PSG. Pero el Borussia Dortmund sufrió una baja importante, la de Marco Reus, que va a estar confirmado fuera de estos octavos de final. Incluso fuera de los cuartos de final, se dice que hasta abril no se incorporaría el delantero alemán, y eso es una baja importante. Mientras que el PSG va a recuperar a Neymar. Las declaraciones de Thomas Tuchel dijo que para la Copa no, quizás para el fin de semana en la Liga sí, porque estamos grabando antes del fin de semana de la Liga, y muy probablemente esté presente en la ida de estos octavos de final. Así que recuperan a Neymar, y el Borussia Dortmund, a pesar de ser el mejor ataque de Alemania, pierde a Marco Reus. Por tanto, yo le voy a dar el ataque al PSG con Mbappé, con Mauricardi. Bueno, Mbappé tiene 15 goles, Mauricardi tiene 10 y Neymar tiene 13. Neymar ha estado en una forma extraordinaria mientras que ha estado jugando, porque ha estado lesionado también varias veces en esta temporada. Se encuentra convaleciente de la espalda todavía, pero repito, se va a incorporar muy pronto. Los antecedentes entre estos dos equipos sí están muy parejos. Se han enfrentado solamente en 2 ocasiones, en la fase de grupo de la Champions League 2010, en el Signal en París 0-0, en el Signal Iduna Park 1-1. Fueron 2 empates, y creo que entonces vamos a darle a ambos. Los antecedentes están muy parejos, se han enfrentado, repito, 2 veces en partidos oficiales. Vamos para los entrenadores. Los entrenadores, bueno, ya lo conocen. Por parte del PSG tienen a Thomas Tuchel, como quieran decirle, el entrenador alemán. Mientras que por el Borussia Dortmund, el entrenador suizo Lucien Favre. Tengo que decir que no soy del agrado, ninguno de los dos es de mi agrado. No me gustan ninguno de los dos técnicos. Thomas Tuchel, cada vez que tenía un partido importante en el Borussia Dortmund, se escondía, le gustaba esconderse, no mostraba esa valentía de ir por el partido. Lucien Favre no ha logrado durante todo este año y el año pasado, pues, hacer un equipo que esté sólido, consolidar un Borussia Dortmund que tiene un plantillón. Ninguno de los dos me llama la atención, ninguno de los dos es gran cosa para mí, gran entrenador, en mi opinión, en mi humilde opinión. Pero hay una cosa que tienen que saber, y es que Lucien Favre se ha enfrentado a Thomas Tuchel 9 ocasiones, 9 partidos, y tiene 5 victorias y un empate. Así que ya saben, de 9 partidos, 5 victorias y un empate, 6 partidos sin perder. Solamente ha perdido 3, así que en eso el técnico suizo adelanta a Thomas Tuchel. Pero repito, como no me gusta ninguno de los dos, voy a darle cruz roja a los dos en este departamento. No me gustan los entrenadores, ninguno de los dos entrenadores. El banquillo, bueno, el banquillo por parte del Borussia Dortmund, bueno, depende de quién juegue titular, porque repito, no se ha consolidado un 11 titular. Creo que tiene a su disposición Mario Götze, Delaney, Hazard, Dahoud, Giovanni Reina, es un americano muy jovencito, 17 años, que está jugando bastantes partidos, mientras que el PSG tiene a Cavani, que estuvo para irse para el Atlético de Madrid. Cavani no significa mucho ya en este PSG, así que su nombre sí puede significar qué buena opción, pero no creo. Cavani hace muchísimo tiempo que no juega, ha estado también en proceso de irse del PSG, por tanto no cuento mucho con él. Tenemos a Draxler, tenemos a Sarabia, tenemos a Ander, tenemos a Leandro Paredes. El PSG, cuando ves plantilla, creo que tiene, por supuesto, una mejor plantilla que el Borussia Dortmund, pero tampoco el banquillo no tienen demasiado para hacer ese revulsivo que en los minutos finales. Así que les voy a dar empate. Realmente en el banquillo no veo nada importante o demasiado sobresaliente, así que les voy a dar empate, y les voy a dar empate positivo, por supuesto, porque los dos cuentan con buena plantilla, pero no sabría decir quién tiene la ventaja a la hora de buscar opciones en el banquillo en el último tramo de partido. Las estrellas. Bueno, por el Borussia Dortmund tengo que poner, ante la lesión de Marco Reus, a Erling Haaland. Este muchacho, futbolista noruego, este adolescente, tiene 8 goles en sus 5 partidos que ha jugado con el Borussia Dortmund. En 5 partidos tiene 8 goles. Además, recuerden que después de Lewandowski viene Erling Haaland con 8 goles también en la Champions League en su fase de grupos con el Salzburgo, y que el talentoso futbolista acabado de llegar a Borussia Dortmund pues está haciendo la sensación de Europa. No puedo poner a otro que a Erling Haaland. Le voy a poner aquí Erling Haaland.
Mientras que por el PSG, por supuesto que es Neymar. Aunque podría perfectamente poner a Mbappé, pongo a Neymar porque realmente Neymar, antes de lesionarse esta última vez de la espalda, venía haciendo unos partidos impresionantes. Pues se estaba viendo, tenía 13 goles y 6 asistencias en 14 partiditos que había jugado esta temporada. Imaginen que produce un gol cada 65 minutos. Ha jugado 1232 minutos y tiene 13 goles y 6 asistencias, 19 goles producidos. Un gol, produce un gol, asiste o anota cada 65 partidos. Así que no podía poner a otro que a Neymar. Pero Neymar viene de una lesión, lleva varios partidos sin jugar. Y yo le voy a dar, como van a jugar en el Signal Iduna Park, recuerden que este es el partido de ida, yo le voy a dar la estrella a Erling Haaland. Tengo esperanza en este muchachito que ha demostrado que no se amilana en partidos importantes. Le anotó al Liverpool, le anotó al Napoli con el Salzburgo, así que yo me imagino que también tenga un protagonismo delante de su público frente al PSG. Por tanto, le voy a dar ese punto de confianza a Erling Haaland, aunque, repito, Neymar, por supuesto, es más estrella, es más jugador, pero viene de esta distracción, esta lesión, esta que viene convaleciente de la espalda y no se sabe cómo se va a recuperar, si va a jugar un partido antes, si va a poder coger la forma antes de este encuentro. El factor X, bueno, el factor X es un elemento que puede balancear o desbalancear el partido a favor o en contra de los dos equipos. El factor X, sin dudas, para el Borussia Dortmund es el Signal Iduna Park. ¿Y por qué digo esto? Porque son locales en el partido de ida y es el único equipo en Alemania invicto en su estadio. Han sido como locales, han estado intransigentemente bien. Tienen 7 victorias y 3 empates, 24 puntos de 30 posibles. Si pones la tabla de posiciones solo en los partidos de casa, el Borussia Dortmund estaría segundo lugar, solamente por detrás del Gladbach, que tiene 25 puntos, y el Dortmund tiene 24 puntos como local. Así que este va a ser un factor importante. Así que por ahí la localía. Y el factor X del PSG, yo voy a poner a Keylor Navas, que ya dije y adelanté que es el portero líder en porterías vacías, en clean sheets, como se dice en la Premier League, con 15 en toda Europa, en todas las competiciones y en toda Europa, en las 5 grandes ligas. Keylor Navas es el portero que más veces ha dejado su arco a cero, y yo creo que va frente al ataque poderoso, porque no duden que tiene, aunque ganó el PSG, repito, el Borussia Dortmund tiene el mejor ataque de Alemania, y frente al mejor ataque de Alemania, Keylor Navas puede ser decisivo con sus atajadas y con su confianza desde la puerta, y cualquier resultado positivo del PSG va a pasar por los guantes de Keylor Navas, el costarricense. ¿Y las apuestas cómo están? El último elemento de nuestra pizarra. Pues bien, el Paris Saint-Germain, que gane el Paris Saint-Germain en Bet365, lo pagan a 2.25. Mientras que la victoria del Borussia Dortmund la pagan a 2.80. Si se fijan, ya desde ahora, las casas de apuestas ven favorito al PSG en el Signal Iduna Park. Estoy hablando de que pagan 2.25 la victoria del PSG en Alemania en este partido de ida. Y el empate, bueno, el empate lo pagan 3.75, lo pagan bastante alto. Es decir, ellos presuponen que no va a ser un partido que va a terminar en empate, o por lo menos así lo demuestra casi 4 que pagan por el empate. ¿Cómo lo vemos nosotros? Pues bien, vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 por aquí, porque se llevó la apuesta. 6 para el PSG. Y para el Borussia Dortmund, 1, 2, 3, 4 y 5, por supuesto, que se llevó también, disculpen, el factor X, porque repito, están invictos en el Signal Iduna Park. Así que tienen 1, 2, 3, 4 y 5. Miren qué parejo está este partido. Y efectivamente, bueno, de hecho, las apuestas que no dependen de nosotros fue el elemento que hizo la diferencia. Pero si quitamos las apuestas, sería un 5-5, un empate. ¿Y qué pronosticamos nosotros aquí? Un empate. ¿Y qué yo aconsejaría
para los apostadores una victoria o empate del Borussia Dortmund. Pues sí, yo apostaría al 1x. 1x. Así que nosotros, ¿cuál es la predicción de Diablo Fútbol? Empate o victoria del Borussia Dortmund en el Signal Iduna Park. Así que ustedes ahora le toca dejar sus comentarios, sus predicciones. Cuéntenme de qué les parece el análisis, que en qué estuvieron de acuerdo, en qué no estuvieron de acuerdo. Y también me dejan el marcador exacto que ustedes piensan que va a suceder en este partido de ida, que recuerden que va a jugarse el próximo martes 18. Ahora al final te voy a estar poniendo otras previas, otros análisis en nuestra pizarra de los demás partidos que se van a jugar a partir del 18 de febrero en estos octavos de final. Así que quédate con nosotros, suscríbete si no lo has hecho todavía en el botoncito que te va a salir aquí en el medio. Y yo me voy despidiendo, les mando un fuerte abrazo futbolero y nos vemos donde quiera que rodee el balón.